en las antiguas y majestuosas cortes de Babilonia, donde el poder de los reyes se medía en oro y conquistas, se desarrolló una de las historias más extraordinarias de fe y supervivencia jamás contadas. Una narrativa que trasciende el tiempo, resonando con una fuerza inquebrantable a través de los siglos. Esta es la crónica de un hombre cuya devoción a su Dios fue puesta a prueba de la manera más aterradora imaginable. Un relato que entrelaza la intriga palaciega, la fe inamovible y la intervención divina. Prepara tu espíritu para un viaje a un pasado legendario, donde la lealtad y la traición chocaron en un drama de proporciones monumentales. Esta es la historia bíblica de Daniel en el foso de los leones. Un hombre, un imperio, una prueba de fe que desafiaría a la misma muerte. Babilonia había caído. El poderoso imperio neobabilónico, que una vez gobernó con mano de hierro bajo el mando de Nabucodonosor, había sido conquistado por la implacable maquinaria de guerra de los medos y los persas. Un nuevo soberano, Darío el Medo, ascendía al trono de este vasto y multicultural imperio. Para administrar su recién adquirido reino, Darío concibió una estructura de gobierno eficiente y jerarquizada. Nombró a 120 sátrapas, gobernadores provinciales encargados de supervisar las diferentes regiones del imperio. Sobre estos sátrapas, designó a 3 administradores de alto rango, presidentes cuya función era asegurar que los intereses del rey fueran protegidos y que el reino funcionara sin contratiempos. Entre estos 3 hombres, uno destacaba por encima de todos los demás, no por su linaje medo o persa, sino por su extraordinaria sabiduría, su integridad intachable y un espíritu superior que parecía emanar de una fuente divina. Su nombre era Daniel. Daniel, un exiliado judío que había servido en las cortes babilónicas desde su juventud, demostró ser tan competente y fiable que el rey Darío comenzó a considerar la posibilidad de ponerlo a cargo de todo el reino. Su inteligencia, su capacidad para interpretar sueños y visiones, y su honestidad incorruptible lo habían elevado a una posición de inmenso poder e influencia. Sin embargo, su rápido ascenso y la evidente preferencia del rey no pasaron desapercibidos. Los otros altos funcionarios y los sátrapas, consumidos por la envidia y el resentimiento, comenzaron a conspirar contra él. Veían en Daniel no a un colega admirable, sino a un obstáculo para sus propias ambiciones y posiblemente para sus prácticas corruptas. Su celo profesional se convirtió en una peligrosa maquinaria de intriga, y buscaron con ahínco cualquier falta o delito en la administración de Daniel para poder acusarlo ante el rey. Pero su búsqueda fue en vano. Daniel era meticuloso, justo y completamente leal al rey. No pudieron encontrar en él ningún error, negligencia o acto de corrupción. Su vida pública era un libro abierto de integridad. Al fracasar en su intento de encontrar una falla en su conducta gubernamental, los conspiradores se dieron cuenta de que la única manera de atrapar a Daniel era utilizando su propia virtud en su contra. Sabían que Daniel era un hombre de fe inquebrantable, un devoto siervo del Dios de Israel. Su lealtad a su Dios era absoluta, una parte no negociable de su identidad. Y fue en esta devoción donde encontraron la grieta que esperaban explotar. Con malicia y astucia urdieron un plan diabólico. Se presentaron ante el rey Darío con una propuesta que, en la superficie, parecía un acto de suprema lealtad hacia el monarca. «Oh rey Darío, vive para siempre», exclamaron con falsa adulación. Todos los administradores del reino, magistrados, sátrapas, consejeros y capitanes, hemos acordado por unanimidad que el rey debe emitir un edicto y hacerlo cumplir estrictamente. Que cualquiera que en el espacio de 30 días haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. La propuesta era una trampa maestra. Apelaba directamente a la vanidad del rey, presentándole la oportunidad de ser venerado como una deidad durante todo un mes, una muestra del poder absoluto que ostentaba. Engañado por la aparente devoción de sus subordinados y sin sospechar la verdadera y siniestra intención detrás del decreto, el rey Darío accedió. Firmó el documento, convirtiéndolo en una ley inmutable de los medos y los persas,
una ley que ni siquiera el propio rey podía revocar. La trampa estaba puesta. Los conspiradores sabían que Daniel, fiel a sus costumbres, no dejaría de orar a su Dios, sin importar las consecuencias. Su fe era tan predecible como la salida del sol, y en esa certeza basaron su plan para destruirlo. El escenario estaba listo para un enfrentamiento épico, no entre ejércitos en un campo de batalla, sino entre la ley de un hombre y la ley de Dios, en el corazón de un creyente. La noticia del nuevo edicto se extendió por toda la ciudad, pero no alteró en lo más mínimo la rutina de Daniel. Cuando llegó la hora de su oración, como lo hacía 3 veces al día, se dirigió a su casa. Subió a su aposento alto, cuyas ventanas estaban abiertas en dirección a Jerusalén, la ciudad santa de su pueblo, ahora en ruinas, pero siempre en su corazón. Allí se arrodilló, oró y dio gracias a su Dios exactamente como lo había hecho siempre. No había en él desafío ni ostentación, solo la tranquila y constante práctica de su fe. No intentó ocultarse ni disimular su devoción. Para Daniel, comprometer su relación con Dios por temor a un decreto humano era impensable. Su lealtad a su Creador trascendía cualquier ley terrenal. Los conspiradores, que lo vigilaban atentamente, lo encontraron en el acto mismo de la oración, arrodillado y suplicando ante su Dios. Tenían la prueba que necesitaban. Con la evidencia en mano, corrieron a presentarse ante el rey. ¿No has firmado un edicto?, le preguntaron, recordándole la ley que él mismo había promulgado. El rey, sin sospechar nada, confirmó la existencia del decreto. Fue entonces cuando los hombres revelaron su verdadera intención, su veneno goteando con cada palabra. Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni al edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición a su Dios. Al oír estas palabras, el corazón del rey Darío se hundió. Comprendió de inmediato la terrible trampa en la que había caído y la malicia que había motivado a sus funcionarios. Se dio cuenta de que había sido manipulado para condenar a su más fiel y valioso servidor. Profundamente angustiado, el rey pasó el resto del día buscando, desesperadamente, una manera de salvar a Daniel. Consultó a sus juristas, exploró cada resquicio legal, intentando encontrar una forma de anular su propia ley. Pero la ley de los medos y los persas era inflexible. Una vez firmada, era irrevocable. Al llegar el atardecer, los conspiradores volvieron a presionar al rey, recordándole que la ley debía cumplirse. Con el corazón apesadumbrado y sin otra opción, Darío dio la orden. Daniel fue arrestado y llevado al borde de un oscuro y aterrador foso, una profunda caverna donde se mantenían leones feroces, utilizados para ejecuciones públicas. Antes de que Daniel fuera arrojado a la oscuridad, el rey se dirigió a él, no con la voz de un juez, sino con la de un hombre que deposita una última y desesperada esperanza en un poder superior. Tu Dios, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Con estas palabras, Daniel fue arrojado a la guarida de las bestias hambrientas. Para sellar su destino y evitar cualquier intento de rescate, se colocó una gran piedra sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su propio anillo y con el anillo de sus nobles, asegurando que la sentencia fuera definitiva e inalterable. El foso se convirtió en una tumba sellada, y el silencio de la noche cayó sobre el palacio, un silencio cargado de temor, arrepentimiento y una fe puesta a prueba en las fauces de la muerte. Aquella noche fue la más larga y amarga para el rey Darío. Regresó a su palacio, pero no encontró consuelo. Rechazó la comida, la música y cualquier forma de entretenimiento. El sueño lo eludió por completo, su mente atormentada por la imagen de su fiel siervo Daniel, abandonado a un destino cruel que él mismo había autorizado. Pasó las horas en ayuno y vigilia, su poder real una burla frente a su impotencia y su profundo remordimiento. Apenas despuntó el alba, con los primeros rayos de luz rasgando la oscuridad, el rey se levantó y se apresuró a ir al foso de los leones. Su corazón latía con una mezcla de pavor y una diminuta chispa de esperanza, alimentada por sus propias palabras a Daniel. Al llegar al foso,
gritó con una voz llena de angustia: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?» Y entonces, desde las profundidades de la cueva, una voz respondió, clara y serena, un milagro resonando en la penumbra: «Oh, Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo». La alegría que inundó el corazón del rey fue inmensa. Daniel estaba vivo. Su Dios lo había salvado. Inmediatamente dio la orden de que sacaran a Daniel del foso. Cuando lo examinaron, no encontraron en él ni un solo rasguño, ni una sola herida, porque había confiado plenamente en su Dios. El milagro era innegable y absoluto. La intervención divina había sido tan real y tangible como la piedra que había sellado la cueva. Daniel salió del foso no como una víctima, sino como un testimonio viviente del poder y la fidelidad de su Dios. La liberación milagrosa de Daniel no fue el final de la historia. La justicia, aunque tardía, fue implacable. Lleno de una ira justa, el rey Darío ordenó que aquellos hombres que habían acusado maliciosamente a Daniel fueran arrestados, y no solo ellos, sino también sus esposas y sus hijos, conforme a la cruel costumbre de la época que castigaba a toda la familia por el crimen de uno de sus miembros. Fueron llevados al mismo foso de los leones, y antes de que llegaran siquiera al fondo de la cueva, los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. La ferocidad que había sido contenida milagrosamente ante Daniel se desató con furia sobre sus acusadores, demostrando que el poder que había salvado al justo era el mismo que ahora ejecutaba la sentencia sobre los malvados. Tras este asombroso suceso, el rey Darío, profundamente impactado por el poder del Dios de Daniel, escribió un nuevo decreto y lo envió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. El edicto proclamaba: «Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Así, la prueba de fe de un solo hombre se convirtió en un testimonio para un imperio entero. Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro el persa, continuando su servicio con la misma integridad y sabiduría que siempre lo habían caracterizado. Su historia, grabada en las páginas de la Biblia, se ha convertido en un faro de esperanza. Nos enseña que la fe genuina no es la ausencia de pruebas, sino la confianza inquebrantable en Dios en medio de ellas. Es un recordatorio eterno de que, incluso en los fosos más oscuros y aterradores de la vida, cuando la esperanza parece perdida y las fauces de la desesperación se abren ante nosotros, el poder divino puede cerrar la boca de los leones. La historia de Daniel no es solo un relato de supervivencia, sino una poderosa declaración espiritual, que la lealtad a Dios trae una liberación que ningún poder terrenal puede impedir, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una vindicación que resuena por toda la eternidad. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más contenido y darle like. Dios te bendiga.